Buenas noches, profesor. Hoy voy a exponer sobre el caso 13 de los ejercicios, digo, de los problemas propuestos. Uno, aquí en el caso 13 ya nos dan lo que es la minimización de z es igual a 4x1 más x2 y las restricciones y su restricción no negatividad no negatividad. Y nos dice que identifiquemos la variable de holgura, variables básicas y no básicas. También que desarrolle utilizando el método simple se identifique el valor de función objetivo y el valor de las variables. Y realice el análisis de la sensibilidad de la tabla de la final del simples. Primero vamos a definir los parámetros. Tenemos que la función objetivo de, tenemos que x1 es 4 y x2 es 1. Acá en las restricciones tenemos que los x1 acá sería 3x1 en esta columna, y en la segunda columna sería x2, 1x2, y la disponibilidad que sería 3. Acá 4x1, 3x2 y 6 la disponibilidad. 1x1, 2x2 y 4 de disponibilidad. En la definición de la función tenemos que es minimizar z es igual a 4x1 más x2. Tenemos la función objetivo, y luego la definición de las restricciones. Las tenemos ahí, que sería, la restricción 1 sería 3x1 más x2 es igual a 3. La restricción 2 es 4x1 más 3x2 mayor o igual a 6. Y la tercera es x1 más 2x2 menor o igual es 4. Y la no negatividad es x1 con x2 mayor o igual que 0. Aquí en eh, la resolución del caso 13 comunica el problema que se realiza mediante el método simplex y además de hacer el uso de solver para rectificar la solución. Y en la interpretación de resultados se va a hacer la interpretación en el informe de sensibilidad del caso 3. Acá, primer paso, debemos convertir las restricciones en igualdades. Aquí, en la primera restricción, tenemos que es 3x más x1 más eh, el valor artificial, que sería R1, porque en la primera restricción es igual, y no dice que debemos agregar un valor artificial si es igual. Y luego en la segunda restricción tenemos que es 4x1 más 3x2 más 0R1 más R2 menos holgura 2, que nos dice que es mayor o igual, y ahí tenemos que agregar un valor artificial menos una holgura. Luego tenemos la tercera restricción que dice x1 más 2x2 menor o igual que 4, y ahí tenemos que agregarle solo una holgura. Ahí rellenamos y nos sale que 3x1 más x2 más r1, 0r2 más 0h2 más 0h3 es igual a 3. En la segunda restricción sería 4x1 más 3x2 más 0r1, r2 menos h2 más 0h3 es igual a 6. Y la tercera sería x1 más 2x2 más 0r1 más 0r2 más 0h2 más h3 sería igual a 4. Luego despejamos las variables artificiales, lo cual en la primera restricción tenemos la variable artificial de R1, que sería 3 menos 3x menos x1 menos x2. Y la segunda restricción tenemos a la variable artificial R2, que sería 6 menos 4x1 menos 3x2 más h2. Luego, en el tercer paso, reemplazar la función objetivo e igualar la función objetivo a término independiente. En Z tenemos en la función objetivo es 4x1 más x2. Y en la tabla, una tabla nos dice que aquí tenemos que la restricción 1 es igual, entonces tenemos dos casos, es maximizar o minimizar. En este caso minimizar y se pondría más m, y lo multiplicaría por la variable artificial 1 más, en el segundo caso tenemos en la restricción 2 que nos dice que es mayor o igual, y también nos dice maximizar o minimizar. Y
entonces sería minimizar, y también nos dice que sería más m por R2. Entonces hacemos la ecuación y nos sale que z menos 4 paréntesis 4 menos 7m por x1 menos paréntesis 1 menos 4m por x2 menos paréntesis m holgura 2 es igual a 9m. Luego vamos a aplicar el método simplex. Primero, ponemos la variable x1, x2, r1, r2, h2, h3 y ld. Tenemos que, ponemos las restricciones, que sería 3, 1, 1, 1, 0 en el H2, R2, 0 en H2, H3 y lado derecho. 0, menos 1, 0, sería el 6. Sería 1, 2, 0, 0, 0, 1. Ya, 0. Acá, para hallar las bases, tenemos que cumplir un intervalo, una matriz que sería 1, 0, 0. Acá tenemos la primera, que sería R1. Acá la siguiente sería 0, 1, 0, que sería la R2. Y la tercera sería 0, 0, 1, que sería la H3. Acá en X1 ponemos la variable que se encontraba acá, la cual sería menos, paréntesis 4 menos 7m. Acá pondríamos la de X2, que sería menos, paréntesis 1 menos 4m. Acá pondríamos 0 porque no hay R1, no hay R2. Acá se pondría menos m, porque no dice acá. Y 0 en H3 porque no hay. Y ponemos 9m en el lado derecho. En el, acá copiamos los datos. Sería R1, 2. Luego reemplazamos los datos de agrega. El valor de m es 100 porque ya las unidades, porque esta, esos números son unidades y entonces por eso sería 100 y si fuera decena sería 1000, digo, sería 1000 y en centena sería 10.000. Entonces lo reemplazamos sería eh, 4 menos 7 por 100 sería positivo, menos 696. El segundo sería negativo 1 menos 4 por 399. Acá quedaría en 0, 0, menos 100, 0 y 9 por 100. Acá, para hallar primero miramos Z. En minimizar nos piden que busquemos el mayor positivo y el mayor positivo es 696. Entonces esa sería la columna pivote. Luego, para hallar la fila pivote tenemos que dividir LD entre la columna pivote y buscamos es el menor. Entonces sería R1, la fila R1, la fila pivote. Y la intersección es 3, que sería el elemento pivote, la cual vamos a multiplicarlo por un tercio, toda la fila, y la intersección para que quedaría 1, ¿sí? Y acá se reemplazaría en X1, lo demás sería R2 y H3. Multiplicamos un tercio por el R y nos saldría 1. Lo jalamos de acá. Luego aquí hacemos las ecuaciones, que serían, en R2 serían lo negativo de estos para que pueda salir 0, que sería menos 4 por X1 más R2. Menos 4 por X.
1 más R2 de la tabla y salió cero, entonces estaría, acá sería menos uno por X1 más H3 de la tabla anterior. También salió cero, entonces estaría bien. Luego de poner los datos, esta sería la columna pivote porque en Z se busca el mayor positivo, entonces sería 167. Y luego para hallar la fila pivote, eh, tenemos que dividir el LD entre la columna pivote y el eje más el menor. Entonces R2 sería la nueva fila pivote. Entonces, nos sale el elemento pivote 1,67, el cual vamos a multiplicarlo por 1 sobre 1,67 para que salga 1 y los demás tienen que salir 0 de la columna. Acá vamos haciendo la multiplicación, que sería 1 entre 1,67 por la fila pivote. Sería nos sale así. Luego sacamos las demás filas, sería menos 0,33 menos 0,33 por x2 más el x1 de la tabla anterior. Y sacamos la siguiente fila que sería menos 1,67 menos 1,67 por x2 más h3 de la tabla anterior. Y lo sacamos y luego el z sería menos 167 por x2 más el z anterior. Ahí está, saldría cero esa parte y aquí también cero estaría bien. Luego vemos que existen valores positivos, que sería el 0,2, entonces este eh, lo tomamos como la nueva columna pivote. El H2 sería la nueva columna pivote. Entonces hacemos el LD en la columna, en la nueva columna pivote, en la columna auxiliar, y sacamos y buscamos que es el menor. Entonces el menor sería 1 y esta sería la nueva fila pivote. Entonces el elemento pivote sería el 1. Entonces lo multiplicamos por 1 para que siga siendo 1, porque sí, tiene que ser 1 y lo demás de la columna pivote tiene que salir cero. Entonces multiplicamos 1 por, y luego jalamos toda la fila, y ya está, saldría. Y luego hacemos las demás ecuaciones, que serían menos 0,2 por H2 más el X1 de la tabla anterior. Sería luego el 0,6 por X2, digo H2, más el X2 de la tabla anterior. Y luego el Z que sería menos el 0,2 por H2 más el Z de la tabla anterior. Hablamos y tenemos que en los datos ya no existen valores positivos y entonces sí cumple. Luego tenemos que identificar identificación de las variables. Tenemos las variables de holgura, que sería H2 y H3, las variables artificiales, R1, R2, variables básicas, X1, X2 y H2. Y las variables no básicas sería el H3. Tenemos la variable de decisión que de x1 sería 0,4 y de x2 1,8. Y la variable de holgura tenemos que la holgura 2 sale con 1, la holgura 3 no tiene porque no entró en la solución óptima. La función objetivo nos sale 3,4, variables artificiales tenemos que R1, R2 es 0. Ahora vamos a hacer solver con la función objetivo que sea de 4x1 más 1x2. Ponemos acá la suma de producto
Segundo producto, vuelvo a hacer la función continua. Luego hacemos lo mismo aquí. Aquí se encuentran las restricciones uno, 2 y 3. En la suma producto, lo hacemos con cada restricción. Veamos. Luego la disponibilidad sería 3, 6, 4, 3, 6, 4. Entonces nos vamos a solver el cual lo agarramos la función objetivo que sería aquí. Tenemos que es minimizar, ponemos minimizar, cambiamos la celda variable que sería listas, agregamos el 0 es igual, agregamos también mayor o igual, 6, agregamos en la balanza, agregamos cancel, ahí acepta, lo ponemos simplex LP, resolvemos, ponemos sensibilidad para el análisis de sensibilidad, aceptar. Acá vemos que nos sale 0.4 y 1.8 como dice en la variable de decisión. Entonces estaría bien y hemos comprobado que se encuentra bien el resultado. Y vemos que aquí tenemos una holgura en la variable, en la holgura, en la restricción 2. Y finalmente aquí nos salió el análisis de sensibilidad. Muchas gracias.